Muy buenos días para todos. Qué alegría estar acá compartiendo este espacio con todos ustedes, nuestra comunidad académica, nuestra comunidad de Virtual Educa. Es para nosotros muy grato seguir este proceso de discusiones académicas porque estamos llenos de dudas, de inquietudes, queremos actualizarnos, queremos seguir conversando sobre todos los temas que nos inquietan en este momento con la pandemia, el aislamiento, la educación virtual tuvo un auge, pero surgen cantidad de dudas. ¿Es la mejor manera? ¿Cómo se hace? ¿Qué errores estamos cometiendo en la virtualidad? Si estamos preparando a nuestros estudiantes, a nuestros ciudadanos con las habilidades del siglo XXI, las habilidades que se requieren en este momento. En qué modalidad debería ser este tipo de formación, si es importante tener títulos o es más importante desarrollar competencias, se deben desarrollar las competencias blandas o no. Una cantidad de interrogantes nos rondan a todos los académicos por nuestras cabezas. Para hablar de todo esto que nos inquieta en este momento, hablando de educación virtual, hablando de comunidades de aprendizaje, de habilidades del siglo XXI. Tenemos un invitado muy especial hoy para hablar de diversificando la enseñanza y el futuro de la educación para apoyar las comunidades de aprendizaje. Es muy probable que no les traigamos todas las respuestas porque de hecho creo que no las tenemos. Pero sí que es un punto para iniciar unas discusiones bien interesantes. Todas las preguntas que se les ocurran, las intervenciones que se les ocurran, mientras escuchamos a nuestro invitado de primera categoría, que ya se los voy a presentar, las pueden ir pasando por preguntas y respuestas aquí en nuestra plataforma. Hoy viene a hablarnos de todos estos temas que nos inquietan un ingeniero de sistemas de la Universidad de Valle de México. Él tiene estudios en integración de tecnologías de la información de la educación de la Universidad de Navarra. Tiene una maestría en tecnología educativa del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Sus áreas de especialización son en tecnología y le han permitido desarrollar proyectos reconocidos a nivel nacional e internacional que abarcan todas estas áreas del aprendizaje en línea, de robótica en la educación, del desarrollo de entornos de aprendizaje asistidos por tecnología. Y ha participado en grandes proyectos nacionales e internacionales. Actualmente él dirige Coursera para el campus de México. Les estoy hablando de nuestro compañero Cristian Hernández Quirós. Cristian con toda seguridad nos va a aportar muchísimo y también nos va a dejar muchas otras inquietudes que nos darán paso a nuevas sesiones en las que estaremos compartiendo con ustedes. Cristian, bienvenido. Muchísimas gracias, querida Olga. Como siempre, es un honor participar con ustedes y ver tantas personas de tantos países tan queridos. Para mí, muchos de ellos me vienen recuerdos. Veo gente de Puerto Rico, de Colombia, de Portugal, obviamente mi querido México, de Jalisco, de Villahermosa, etcétera. La verdad, muchísimas gracias por estar acá. Buenos días a todos. Como bien lo decía Olga, la idea de la sesión de hoy es platicarles un poco de lo que hemos aprendido en estos casi 20 y tantos meses después del tema COVID, ¿no? Cómo hemos ayudado a las organizaciones, dónde encontramos puntos interesantes de reflexión, pero sobre todo en dónde pensamos que deberíamos de estar enfocando los siguientes esfuerzos en educación superior. Como dice Olga, sería muy bueno que sea un conversatorio. Quiero presentarles algunos datos que pueden abrir la conversación de una manera más interesante. Y siéntanse la libertad de, a través de la sección de preguntas y respuestas o a través de la sección del chat, compartirnos un poco de lo que ustedes también han vivido, han pensado, han reflexionado. Y sobre todo, si lo que nosotros les queremos compartir el día de hoy también les hace sentido, también resuena de alguna manera en sus instituciones, en sus países, e inclusive en lo que ustedes como educadores piensan que será el futuro de la educación. ¿Les parece? Perfecto, muy bien. Bueno, pues como le decía Olga, yo soy Cristian Hernández, estoy a cargo de Coursera for Campus en México.
Y soy un educador de vida. Me encanta siempre colaborar y platicar con colegas. Llevo 23 años en la educación y puedo decir con mucho orgullo que he enseñado en todos los grados académicos. No es cierto, me falta un grado que es la parte de doctorado, pero he dado clases desde kinder, preescolar, hasta maestría. Y esto, la verdad, me llena de mucho orgullo. 23 años, muchos buenos colegas, compañeros, exalumnos, etcétera. Y bueno, pues el día de hoy platicándoles de Coursera y de lo que hemos aprendido en esta parte pandemia y pospandemia. Algunos datos para abrir la conversación. Fíjense estos insights que empezamos a tener en el camino, ¿no? Al día de hoy, 3 de cada 10 estudiantes piensan que realmente tienen las habilidades necesarias para entrar al mercado laboral. Y a veces, en el tema de industria, esto se convierte inclusive en un gap más alto, ¿no? Dependiendo de la industria en la que hablemos, de tecnologías emergentes, finanzas, ciencias biológicas, genéticas, etcétera, hay gaps mucho más grandes, ¿no? Hay una percepción de falta de habilidad y competencia profesional que al día de hoy sí nos está generando ciertos estragos, ¿no? Por otro lado, sabemos, gracias a través de informes que tenemos de competitividad y de habilidades y competencias globales y también de información del Foro Económico Mundial, en donde se está desarrollando una nueva gama de habilidades y competencias profesionales. Y si se fijan, muchas de las habilidades profesionales que se están buscando están relacionadas con las tecnologías emergentes. Y bueno, no es que sea algo aislado, simple y sencillamente para 2030, como lo marca el Foro Económico Mundial y algunas organizaciones como Holon IQ, mencionan que para el 2030 el mercado de las tecnologías emergentes es un mercado de 30 trillones de dólares. Y eso significa que hay una alta demanda de este tipo de perfilamientos. Obviamente, esto tendría que detonar una pregunta hacia las instituciones educativas en cuanto a qué tanto estamos desarrollando este tipo de habilidades profesionales o en estas temáticas, ¿no? Por otro lado, algo que hemos aprendido, y eso hay un reporte que con todo gusto les podemos compartir a través de nuestros amigos de Virtual Educa o dentro de nuestro sitio web. Tenemos, cada año lanzamos algunos reportes de competitividad, habilidades y competencias y mucho más hacia el tema del análisis estructural de las currículas. Lo que ven en pantalla se explica de una manera muy sencilla. Lo que tienen en azul, digamos, fuerte o completamente coloreado de azul, son las habilidades y competencias profesionales que un estudiante dentro de su vida universitaria, en este caso en un área como de ingeniería o tecnología, alcanza a desarrollar en su vida académica. Lo que ven en azul rayado significa qué tanto está separado de lo que requiere la industria en este tipo de áreas. Entonces, si te fijas, hace relación un poco con lo que vimos en la primera gráfica, que tiene que ver con este famoso gap profesional, ¿no? Hace algunos días, uno de los rectores de una universidad del sur de México me decía, oye, Cristian, estoy de acuerdo con lo que me dices, pero también la industria probablemente está pidiendo profesionales muy específicos o en tareas muy específicas. Y nosotros, como instituciones educativas, nos pondría en un gran problema hacer este tipo de diferenciación o de especialización para cada individuo. Y ahorita hablaremos un poquito más al respecto. En este caso, por ejemplo, vemos lo mismo, ¿no? En otras áreas, como por ejemplo, donde hay gaps más altos, ¿no? Y en los gaps más altos, los espacios o los diferenciales más altos, los estamos observando o definiendo en áreas como, por ejemplo, de tratamiento de datos o gestión de los datos, ¿no? Es obvio y todos hemos escuchado como educadores la conversación del día a día en cuanto a el futuro está en los datos, en la ciencia de datos, por qué las empresas de tecnología están preocupadas por tantos datos, etcétera, etcétera. Y tiene mucho sentido en cuanto al futuro de las profesiones y de la información. Por otro lado, cuando platicamos con varios de ustedes, ¿no? En cuanto a qué tanto habían sentido que estaban preparados o que hicieron una buena transición de la enseñanza en línea,
lo consideran como un éxito. Sin embargo, si esta misma pregunta la hacemos a los estudiantes, no necesariamente la percepción es la misma. Porque los líderes universitarios dijeron, sí, nos movimos muy rápido, habilitamos los programas de videoconferencia, desempolvamos un poquito ahí el Moodle que teníamos o alguna otra herramienta de gestión de aprendizaje, les pusimos cámaras a los salones, les dimos una computadora a los docentes y listo, nos montamos en la educación en línea. Cuando esa misma pregunta se la haces a la comunidad de estudiantes, te dicen, híjole, no sé, no me gustó tanto la experiencia, sentí que le hacían falta un poco más de cosas, no sé, de repente sí me aburría, hasta apagaba la cámara y de hecho, no sé, muchas de las instituciones educativas que conozco pusieron como política de clase no apagar una cámara, por ejemplo, ¿no? Para asegurarse que el estudiante estuviera en línea ahí con nosotros. En ese sentido, hay muchos, básicamente, impactos de este tema y de la educación en línea al día de hoy en la región, ¿no? Obviamente encontramos temas de equidad de género y participación laboral que se está haciendo o agravando, ¿no? Temas de no empleabilidad, jóvenes no están encontrando empleos para poder subsistir o para poder llevar una vida universitaria y una vida profesional al mismo tiempo. Y obviamente los rezagos de escolaridad en cuanto a ciertos parámetros educativos, ¿no? Algo que a mí me llama muchísimo la atención y me encanta compartir con la comunidad educativa es cómo se está desarrollando o cómo se está enfocando el desarrollo de habilidades y competencias a nivel global. Esta tabla que ven en pantalla, básicamente lo que representa es el mundo en regiones, qué tipo de habilidades y competencias está buscando desarrollar en su sociedad, en su población. Y si te das cuenta, muchas de las regiones, por ejemplo, nórdicas o Norteamérica, inclusive Asia o Medio Oriente, están muy alineados o en su mayoría a tratar de desarrollar las habilidades que están siendo más necesarias, las que presentamos en el slide número 2, si no mal lo recuerdo. Temas como tecnologías emergentes, ciencias de datos, inteligencia artificial, blockchain, fintech, etcétera, etcétera. Y nosotros como región hemos encontrado más bien desarrollar a través de este tipo de plataformas como Coursera habilidades socioemocionales. ¿Se dan cuenta? Hay muchos temas de resiliencia, de estabilidad, aprendizaje humano, cultura, etcétera. Entonces es un común denominador que a mí en lo personal me llama mucho la atención. Quiere decir que probablemente lo que estamos identificando en nuestras universidades con nuestros usuarios es que a través de nosotros podemos desarrollar, a través de nosotros como Coursera, podemos desarrollar las famosas habilidades transversales, mientras como instituciones nos enfocamos más en las habilidades duras en estas partes de la ciencia de datos y tecnologías emergentes. Ese probablemente es el insight que podamos sacar de acá. ¿O cuál sería la conclusión que podríamos sacar en este sentido? ¿Por qué creen ustedes que nuestra región Latinoamérica o Iberoamérica inclusive, está más enfocada en tratar de desarrollar a través de plataformas como Coursera las famosas habilidades transversales? Es algo súper interesante que podemos discutir. ¿Qué es lo que creemos que debería ser un nuevo parámetro en la educación superior? Creemos que lo más útil y lo que mayor impacto podría desarrollar en sus comunidades de aprendizaje serían estos nuevos mix curriculares, en donde estos nuevos mix curriculares podrían, curriculares podrían desarrollarse de una manera híbrida, no necesariamente hablando de en línea presencial, sino hablando de híbrida en donde hay componentes que la universidad desarrolla completamente. Hay componentes que la universidad complementa con socios y contenidos como Coursera,
y hay componentes que se sustituyen por componentes externos que serían más eficientes que si los operara la universidad. Entonces, esto se vuelve una dinámica mucho más ágil, mucho más competitiva, pero sobre todo de mucho más impacto para los estudiantes. Las universidades con las que hemos trabajado en los últimos 24 meses han reportado que hacer este tipo de iniciativas en sus instituciones ha sido altamente funcional, pero sobre todo altamente reconocido por los estudiantes y por los empleadores de estos estudiantes. ¿Por qué? Porque lo que tú ves directamente en la currícula se refleja en la vida profesional de un estudiante. Esto que ven en pantalla es un caso real de una universidad en India, en donde trabajando en conjunto con ellos empezamos a desarrollar esto que les decía. Lo que ven del lado izquierdo de su pantalla es el mapa estructural de una carrera como ingeniería en sistemas, por ejemplo, ¿no? Y lo que ven es que tenemos el marco curricular que la universidad provee, un marco combinado en donde la universidad utiliza recursos de otras universidades a través de Coursera for Campus. Y lo que ven al lado derecho es una línea de especialización que también se va tomando desde que el estudiante entra a este programa. Entonces, si se dan cuenta, cuando este estudiante va avanzando en su programa académico, no solamente va obteniendo conocimientos, también va obteniendo certificaciones y reconocimientos de otras universidades y de la industria, lo cual le permitiría no solamente acelerar o mejorar su proceso de empleabilidad, sino también hacerlo desde su vida universitaria o postuniversitaria. Es lo que me refiero cuando estamos trabajando estos ambientes de integración híbrida. Han sido bastante funcionales y las universidades que al día de hoy lo hacen muestran grandes resultados. Parte de lo que agradecen mucho las universidades a través de Coursera for Campus es todo la famosa credencialización, como lo decía Olga al principio de la presentación, de estas habilidades y competencias que tenemos que obtener de una manera rápida y acelerada. En Coursera for Campus, bueno, en Coursera en general tenemos un gran catálogo de certificaciones y especializaciones de la industria. Esto le permite al usuario universitario, docente o inclusive cualquier tipo de usuario en el mundo desarrollar habilidades y competencias para mejorar o acelerar la empleabilidad. Hay empresas como Google, como IBM, como Microsoft, que nos reportan grandes necesidades de personas que conozcan o puedan manejar este tipo de temáticas en millones de usuarios. La necesidad de ingenieros o gente que es certificada en tecnologías de nube, por ejemplo, en Norteamérica, al día de hoy alcanza 1.3 millones de vacantes. Es bastante interesante. Y obviamente, como les decía, parte de lo que nos hemos hecho también muy buenos especialistas es en ayudar a las universidades a desarrollar programas de habilidades transversales, ¿no? Es obvio que hay una gran necesidad de mandar profesionistas al mercado y a la sociedad mucho más completos, y a veces por la carga curricular o profesional que se tiene, no somos tan eficientes en este tema, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Realmente trabajar muy profundamente con las universidades para entender qué tipo de habilidades y competencias transversales están buscando desarrollar en sus estudiantes y de esta manera poder recomendar cierto tipo de contenidos o programas que puedan ya sea integrar de forma optativa, de forma curricular o en algún tipo de programa de crecimiento profesional. Ahora, con lo que me gustaría cerrar y para que me entiendan un poquito esta idea, lo que nosotros buscamos como Coursera for Campus no es lo que normalmente las instituciones o cualquier individuo piensa cuando piensa la palabra Coursera. Lo que normalmente cualquier individuo piensa cuando se le habla de Coursera es, ok, los MOOCs y los contenidos. Efectivamente, es una parte importante de lo que hacemos, pero no es el componente único. Coursera for Campus se denomina como un ecosistema de aprendizaje.
Y lo que hacemos es literal trabajar con las universidades de forma estratégica para entender qué tipo de contenido hace sentido para qué tipo de programas o casos de uso. Esa es la primera. Segunda, poner en manos de las universidades nuestras herramientas de creación de contenido para ayudarles a crear su propio contenido. Tercera, uso de simuladores para el mejoramiento de aprendizaje práctico. Y las más importantes, el mapeo, análisis y estadística de qué tipo de habilidades y competencias tu organización está desarrollando y si eso es suficiente para que tus estudiantes y egresados lleguen a un mercado profesional. Ese es el ecosistema que queremos trabajar con ustedes, ¿no? En los findings, básicamente les diría tres. Creemos que, uno, la percepción del mercado es, como siempre lo ha sido, no es algo nuevo en ese sentido, es que lo que nosotros lanzamos como instituciones educativas al mundo profesional no es suficiente. Pero por primera vez, a través de plataformas como Coursera for Campus y de esta parte de ciencia de datos, tienes la posibilidad de saber qué tanto lo estás haciendo acorde a las necesidades profesionales o no. Esa es una, ¿no? La segunda, creemos que la evolución de la educación superior debe de ser en el sentido de ayudarse de entidades externas, contenidos y programas externos que podrían hacer ya sea complemento, sustitución o inclusive nueva integración de programas para la universidad a partir de lo que la universidad busca. Y lo tercero, que esto tiene que ser algo de un juego estratégico, un juego de alianza en donde ustedes como universidades puedan identificar claramente cuáles son sus retos y a partir de esos retos podamos jugar en conjunto para tratar de solucionarlo. Como se darán cuenta, el mundo al día de hoy ha vivido un proceso de aceleración en muchos sentidos y de cambio. Y sería muy triste que el mundo académico y universitario simple y sencillamente haya visto esta etapa pandémica como una etapa en donde se tiene que regresar a la normalidad educativa. Yo los invito, comunidad de Virtual Educa y todos los que estamos presentes en el día de hoy, a que el diálogo sea cómo aprendemos de lo que vivimos, cómo transformamos a la educación superior y cómo seguimos adelante para hacer lo que hemos sido necesarios para el mundo. Entonces, este es el introductorio de lo que queremos platicar el día de hoy. Sabemos que hay muchas preguntas en el sentido, tenemos muchos aprendizajes, tenemos muchos reportes en esto, pero bueno, nada mejor que mi queridísima amiga Olga para empezar esta conversación que espero que sea bastante profunda. Cristian, muchísimas gracias por ese panorama que nos abres. Te cuento que nuestros participantes en esta webinar desde República Dominicana, Puerto Rico, Bolivia, Ecuador, Perú, México, Portugal, Argentina, Colombia. Bueno, no sé si se me pasan más, pero tenemos presencia de toda Latinoamérica, Iberoamérica, y todos muy inquietos por diferentes cosas. Como nos decías, pues no podemos perder esta oportunidad de aprendizaje que nos ha dejado la pandemia. Y sabemos que nos enfrentamos a grandes, muy grandes retos, pero específicamente nos gustaría saber a los participantes y a mí, ¿cuáles crees que sean los principales retos en cuanto a educación virtual? Porque ya lo decías al inicio, sí, nos fue muy bien, eso creemos nosotros. Realmente lo que hicimos fue montar a Classroom, montar alguna herramienta, alguna plataforma, todos los talleres que ya teníamos digitales, que eso ya era un avance, ya teníamos al menos pues los digitalizados nuestros contenidos, entonces fue montarlos allí, basta con eso. Ya estamos listos para asumir ese reto de una educación virtual. Y cuando hablamos de educación en competencias, basada en competencias, también hay otra cantidad de retos. Ahora, si combinamos estas dos, educación virtual
y toda la formación basada en competencias, el reto se multiplica por N. ¿Cómo asumimos? ¿Cuáles son esos principales retos y cómo los asumimos? Completamente, Olga. Y me gustaría responder un poco en dos sentidos. Uno, desde mi corazón como educador, que ese siempre va a estar y mi pasión por educación va a ser la misma o mayor, ¿no? Y por el lado de el crecimiento de los famosos plataformas educativas y soluciones educativas. Creo, desde el punto de vista educativo, que lo que nos está haciendo falta es poder desarrollar mejores experiencias de aprendizaje para el usuario. Les voy a poner un ejemplo. Cualquier otro tipo de mercado, el mercado hotelero, el mercado de alimentación, el que ustedes quieran, está desarrollando nuevas experiencias para atraer mejor a su cliente, ¿no? Ves temas como Airbnb, en donde tú puedes escoger qué tipo de casa, vivienda, etcétera, puedes pasar un tiempo. La comida, ya te pueden decir hasta a partir de la hora del día qué tipo de comida te recomiendan, etcétera. Hay muchas nuevas experiencias alrededor de los servicios y productos. Creo que nuestro gran reto como educadores está en entender mejor quién es la persona que está enfrente de nosotros. ¿Okay? Por ejemplo, me ha tocado también obviamente en clases en línea. ¿Por qué un estudiante quisiera apagar la cámara? ¿Por flojo? ¿Porque no quiere escucharte? ¿Por pena? ¿Porque está en pijama? ¿Cuál es el sentido de que un estudiante? Y entonces, a mí específicamente como docente, ¿por qué me molesta que un estudiante apague la cámara? Porque creo que debe de verme a los ojos, porque en clase normalmente yo controlo la mirada de los demás estudiantes. ¿Cuál es el sentido? Yo los invitaría a leer un libro bien interesante de Don Norman que se llama El diseño de las cosas cotidianas. Y habla de cómo proveer a través de cualquier tipo de situación la mejor experiencia al cliente que está enfrente de ti. Entonces, el primer reto, creo, como educadores, viéndolo de esa perspectiva, es podernos cuestionar si el Moodle que estamos utilizando, el Zoom, el Teams, la plataforma que ustedes me digan, es una extensión de lo que yo normalmente hago, ¿ok? ¿O es algo que me permite entregar una nueva experiencia educativa? Ese es el cuestionamiento que me gustaría que hoy se lleven y mañana con unos buenos whiskies o algo por el estilo traten de resolver como docente. ¿Estoy creando una extensión de mí a distancia o estoy tratando de desarrollar una nueva experiencia de aprendizaje? Y por el otro lado, como industria de tecnología educativa, sí creo que estamos perdiendo algo bien valioso. Soluciones como Coursera te permiten por primera vez en la historia saber qué tan eficiente es cada uno de tus estudiantes a partir de sus habilidades y competencias. ¡Qué belleza! Imagínate poderle decir al mundo que lo que estás haciendo como institución lo puedes medir, mejorar o inclusive ajustar. Nosotros normalmente, y te ha pasado, Olga, mucho, creo que a mí también, cuando te hacen la pregunta, ¿cómo sabes que estás haciendo bien tu trabajo como institución? Normalmente la respuesta que damos es, por nosotros hablan nuestros egresados. Entonces, esto lo que significa es que le estás diciendo al mundo que 4, 6 o 8 años después de que tocaste a un estudiante, vas a saber qué tan funcional fue. Creo que para esto, el día de hoy, plataformas como Coursera y Coursera for Campus te permiten perfectamente y puntualmente saber qué está pasando, con quién, a qué nivel, qué habilidades, qué competencias, y en mi percepción, ese va a ser la siguiente forma de entregar un currículum profesional. ¿Qué habilidades y competencias poseo y a qué nivel de profundidad? Muy bien, Cristian, creo que nos has dado, si no la respuesta, por lo menos unos puntos muy importantes para que cada uno de nosotros la analicemos. Y es que yo pienso, por ejemplo, y en disertaciones anteriores, aquí mismo en Virtual Educa con la comunidad académica, decíamos, bueno,
el computador y la educación virtual reemplazaron al docente. Hace tiempísimo. Si nuestra función era la de transmitir conocimiento, nos reemplazaron hace mucho tiempo. Pero ¿cuál es realmente nuestro rol en este momento? Y yo creo que hay un rol muy importante que los docentes estamos descuidando, y tú lo mencionabas, y es ser diseñador de experiencias de aprendizaje. Yo creo que ahí radica el secreto de lo que estamos haciendo en este momento en educación virtual. ¿Qué tan enriquecedora es la experiencia de aprendizaje? ¿Qué tan enriquecedor es el ambiente de aprendizaje que estoy preparando para mis estudiantes que quieran estar ahí, así estén en pijama, que quieran participar del proceso, no importa en dónde, que quieran estar ahí y que quieran ser partícipes de? Pero los docentes tenemos que quitar un miedo que es muy difícil. Yo no lo logro, tengo 35 años de experiencia también en todos los niveles, es perder el control. Ese Que no está mal, temor, Olga, que no está mal. Yo creo que ese temor de decir, híjole, es que yo ese temor controlo todo a lo que que está a pierda mi el control. alrededor, ¿no? Exactamente, si yo no tengo el control de todo lo que está ocurriendo, absoluto, el control absoluto, es algo muy, muy tenebroso para nosotros. Y entonces ahí aparece la educación flexible, la autonomía en el proceso de aprendizaje, que es precisamente lo que exige la educación que se requiere para el siglo XXI. ¿Sí? Y allí, por ejemplo, nos aparece otra pregunta bien interesante que nos hace Matilde. Matilde nos pregunta, nos dice, hace una reflexión inicial diciendo, bueno, sí, los avances sobre las carreras en este mundo digitalizado, inteligencia artificial, todo eso teóricamente está muy bien, pero choca estrepitosamente con la realidad de muchísimas personas que no tienen económicamente los medios para llevar una vida digna, pero que aún así deben responder a una realidad de profesionalización del siglo XXI. ¿Cómo logramos, en qué enfocamos unos proyectos de vida que conversen entre esas necesidades de la profesionalización del siglo XXI y las necesidades de una vida digna que todavía no son cubiertas, y sobre todo en muchas de nuestras poblaciones de Latinoamérica? Completamente de acuerdo, y es algo que nosotros como misión tenemos muy claro, que es le llamamos la democratización de la educación en el mundo, ¿ok? Esa es la misión de Coursera como compañía. ¿Cómo lo buscamos? Es muy sencillo, y ese es algo que nos gustaría que también se quede como muy claro en la mente de todos los que estamos aquí presentes. Si tú entras a Coursera, tú puedes aprender cualquier tipo de cosa que quieras dentro de nuestro catálogo sin ningún costo. El costo se asume al producir una certificación, o sea, el papel, el certificado de que aprobaste. Pero adquirir el conocimiento no tiene costo. Adquirir la información para generar conocimiento no tiene costo. Ahora, les quiero platicar un caso bien interesante que hicimos, por ejemplo, en una isla del Caribe que se llama Barbados, justo con lo que mencionas, Olga. Decía, el gobierno de aquel país nos dice, oye, es que yo quiero desarrollar habilidades y competencias en mi sociedad que les permita mejorar su vida, ¿no? Entonces empezamos a desarrollar todo este programa de certificaciones y especializaciones, y en nuestro reporte de habilidades y competencias de 2021, que con todo gusto les podemos hacer llegar a través de Virtual Educa, se menciona cómo ellos lograron mover a su población ahora a ser nómadas digitales a través de certificaciones. Ya pueden trabajar en empresas como ASW, como Google, como Microsoft, etcétera, gracias a esta competitividad. Y esto lo quisiera unir a varios de los comentarios que tenemos en el chat de cómo se hace escalable esto, ¿okay? Les voy a poner un ejemplo. Nosotros tenemos en lo que le llamamos aprendizaje práctico simuladores de muchísimas plataformas, Power BI, la que me menciones, Tableau, plataformas especializadas que el mundo profesional requiere, y que si yo fuera un individuo con pocos recursos, no tendría acceso a comprar una licencia, a montarla en una computadora, etcétera. Este aprendizaje práctico, tú entras a través de un navegador
cualquiera que sea, desde un teléfono, desde un café, internet, desde la computadora, solo necesita una conexión. Y te genera un ambiente virtual con todas estas plataformas. Y entonces eso te permite no desgastarte económicamente, obtener el conocimiento, la habilidad y tratar de ponerla en práctica en un mercado profesional. Fíjense que en este sentido, y veo muchos comentarios y no quisiera perder la oportunidad, me decían, oye, pero veo muchos temas del funcionamiento docente, la nueva docencia, etcétera. Y fíjense que me gustaría hacerles llegar, de alguna manera, yo creo que a través de ustedes es lo mejor. Nuestro equipo académico desarrolló este programa que estoy seguro que les va a encantar y va a ser muy funcional. Dentro de Coursera hicimos una curación especializada justo con la pregunta de cómo crecemos y nos formamos en transformación digital como docentes. Y desarrollamos 4 líneas que creo que son bien interesantes. Transformación digital en la docencia, obviamente, diseño de experiencias virtuales, habilidades blandas en la didáctica, vanguardias disciplinarias y otros puntos. Y lo mejor es que el catálogo que seleccionamos tiene un componente que los contenidos están en español 100% o están subtitulados al español. Entonces, este programa, creo que a toda la comunidad que nos está observando, puede serle de muchísima utilidad. Como que lo decías, Olga, bueno, yo quiero hacer mi mejor esfuerzo como docente, pero necesito un poco de herramientas que me den guía de cómo entrarle a esta nueva realidad. La verdad, ya hay muchos programas dentro de Coursera que les pueden ayudar y puede hacer que esto que tú también me preguntas sea una muy buena estrategia para el docente. Mi pregunta como docente al día de hoy, que constantemente me hago es, ¿qué tan válido seré para la nueva educación? Y si no creo ser válido, ¿qué necesito para hacerlo, no? Bien, Cristian, yo creo que tú te me estás colando por ahí en mis preguntas porque me las estás contestando antes de que te las haga, entonces me voy a quedar sin trabajo de moderadora. A ver, Leda Digión, te acaban de contestar tu pregunta de un ejemplo concreto de plataforma escalable y además avanzó mucho, Cristian, en la respuesta a las preguntas de Aileen y de Aileen Aldunate. Hay que aprender a pronunciar todos estos nombres. Y a la de Judy Valencia. Y es, ¿qué tienen en cuenta? O sea, somos una comunidad tan diversa dentro de un mismo país. Ustedes plantean programas para toda Latinoamérica, para Iberoamérica. ¿Qué tienen en cuenta para enfocar un contenido? ¿Qué tipo de programas eligen? ¿Por qué los eligen? ¿Cómo responden a unas regiones tan diversas? Claro que sí, es una excelente pregunta y me encanta que la hagan. Mira, una de las políticas que tenemos internamente para que podamos poner contenido de las distintas universidades en nuestra nube, como Coursera, es una característica de universidades de alto prestigio internacional, que forman parte de los rankings internacionales, bajo un proceso también de aseguramiento de calidad, tanto pedagógica como de experiencia de aprendiz. Entonces, eso genera este ecosistema. Al día de hoy, Coursera tiene casi 100 millones de usuarios. 100 millones de usuarios que todos los días van y aprenden algo nuevo y que nos dan una tendencia de qué es lo que busca cada región. Algunos datos de la región que creo que son válidos compartirles el día de hoy. Tenemos casi 18 millones de usuarios en Latinoamérica. Países como México, Colombia, Perú, Argentina, Costa Rica, Bolivia, Ecuador, son grandes usuarios de nuestra plataforma. Y ahí nos puede dar una gran tendencia también de qué tipo de profesionalización se está buscando muy específicamente y a partir de eso podamos buscar programas que hagan ese fulfillment, esa necesidad, ¿no? Ahora bien, lo que sigue después es tratar de tener estos conversatorios con universidades públicas, privadas, ministerios de educación, etcétera, gobiernos a nivel de región,
para entender cómo los ayudamos más. Si se dan cuenta, hay muchos de los programas que creamos para Latinoamérica, como les decía, están creados por esta necesidad de habilidades transversales, por esta necesidad de habilidades emergentes, por esta necesidad de certificación y especialización. Entonces, es muy importante trabajar en ese sentido de la mano con ustedes. Como les decía, nuestra condición no es una condición económica, no buscamos hacer dinero del mercado educativo. Nuestra condición es cómo construimos juntos la nueva realidad de la educación. Cristian, a mí me surge aquí una pregunta, antes de hacer otras muchas que tenemos en nuestro espacio. Bueno, estábamos en una educación virtual obligada, obligada por las condiciones de la pandemia. Ahora ya, por ejemplo, en Colombia volvimos a la presencialidad total, pero sabemos que no es lo cierto en toda la región. Algunos están regresando paulatinamente, otros van a tener que volver a la virtualidad por los altos picos de contagios. Pero lo cierto, como decías tú, es regresar, pero no a la normalidad. O sea, ¿a qué tipo de educación vamos a regresar? Se está hablando mucho de la educación híbrida. Sin embargo, la educación virtual, al menos en Colombia, ha tenido unos niveles de deserción muy altos. Estamos hablando de alrededor de un 50% de deserción, y eso cuando son cursos pagos disminuye un poco, pero cuando son cursos gratuitos aumenta bastante, muchísimo. ¿Qué nivel de deserción, digamos, que es aceptable? Porque muchos docentes, muchos investigadores están ahora incursionando en todo este tema de plantear su curso virtual, de colocar un material o un taller virtual. ¿Cuál es el porcentaje normal en que nos podríamos mover de deserción? Esa es una pregunta interesante para saber si lo que estamos haciendo y nuestros resultados están justificados o no. pero mira, te voy a dar algunos parámetros. Normalmente, efectivamente, la pandemia nos hizo traer a todo all-in, ¿no? A un mundo virtual que la experiencia en la mayoría de los casos no fue la adecuada, ¿no? Y eso hace que ahora el que vivió esa experiencia la odie y quiera alejarse de esa, ¿no? Entonces, no, a mí ya no me pongan el curso de la Universidad X porque son puras PowerPoints ahí puestos y el profesor se conecta y pues da exactamente lo mismo que ponga yo mi foto ahí, que me vea presente y ya presento el examen después, ¿no? Regresamos al principio de la famosa experiencia de aprendizaje. Y obviamente hay otro factor. En Latinoamérica específicamente estamos muy acostumbrados como aprendices a tener alguien que nos diga que no lo estamos haciendo, que sí lo estamos haciendo. Nuestro famoso el profesor que nos corretea, ¿no? Oye, ¿cuándo vas a entregar la tarea? ¿Cómo la vas a entregar? Recuerda que tienes examen, etcétera, etcétera. Entonces eso define también la experiencia de aprendizaje. Lo que aprendimos en Coursera es que si dejábamos completamente solo al estudiante de principio a fin, el dropout iba a ser mayor. ¿Qué es lo que hicimos? Empezamos a utilizar inteligencia artificial para recordarle al estudiante que si invertía cierto tiempo podía lograr ciertos resultados, que si te dejaba de hacer ciertas cosas, estaban en riesgo otras ciertas cosas, logrando tener eficiencias de más del 70%, que eso es increíble. ¿Okay? Si tú dejas a un estudiante solo, ¿okay? Puedes caer del 17% para abajo. ¿Okay? Entonces, si tú lo estás buscando como una unidad de negocio, tendrías que tener muchísimos usuarios para que entonces ese rango terminal de 17, 15, 10, 7%, pues sea rentable para tu programa. Si estás buscando más bien impactar, es desarrollar una experiencia como la que tenemos para elevar tus rangos de término arriba del 70%. Dependerá mucho cuál sea tu objetivo en levantar el programa, ¿no? Claro que sí. Y aquí una alerta para todos los académicos, investigadores que estamos acá compartiendo, y es que es hacer una medición real, porque si tienes el 100% de los estudiantes conectados, pero es que es obligatorio y además debes prender la cámara y además tienes que mandar
pantallazo, o sea, la conectividad real del estudiante que quiere estar ahí no es del 100%. Es muy importante tener esta medición y no pasa nada si damos una clase con la libertad de que se conecte el que quiera y asiste un 40%. Estamos dentro del rango normal. Miren que especialistas en el tema, si llegan al 70% se considera un rating superior, entonces no pasa nada, no pasa nada si llega nada más la mitad de nuestros estudiantes, eso está dentro de lo normal. Cristian, hablemos de peso y carga. Nos habla, por ejemplo, Silvina, aquí hay otra compañera, otro compañero que está preguntando, espectador anónimo. Bueno, nuestro espectador anónimo también quiere saber sobre el peso de los recursos cuando estamos hablando de este tipo de cursos, que de pronto debo desplazarme a una zona donde no tengo conectividad, qué tanto pesan, cómo hago para que sean más portables. Y en cuanto a carga curricular, porque como docentes, y eso ocurrió como en el mundo en general, con los jefes y los empleados también, o sea, creíamos que si estábamos en la casa trabajando de manera virtual, estábamos trabajando menos. Entonces había que aumentar la carga de trabajo para que tuviera mucho trabajo y terminamos trabajando 25 horas diarias porque no alcanzábamos a cubrir. Lo mismo está pasando en educación. Entonces tengo un módulo para desarrollar en 5 horas y comparto una cantidad de talleres y de trabajos como para 25 porque necesito tenerlos muy ocupados. Entonces, ¿cuál es relativamente el tipo de carga curricular que se debe tener? Sí, y tienes toda la razón, que pensamos que en la virtualidad tendríamos que hacer más para justificar que estábamos haciendo lo mismo que presencialmente. Me encantó lo que dijiste. Mira, nosotros viendo justo estas necesidades de contenido, partimos nuestro contenido en 4 tipos de contenido. Uno que le llamamos de aprendizaje corto, que nosotros les decimos proyectos guiados. Estos proyectos son piezas de contenido que duran entre 30 minutos y 2 horas y pueden ser el complemento a alguna temática de una manera práctica para el docente. Después tenemos cursos que van desde 2 semanas hasta 8 semanas, dependiendo la temática y los objetivos de aprendizaje. Los programas de certificación y especialización que van desde 4 meses hasta 6 meses y ya los programas y grados académicos como tal. En ese sentido, lo que hacemos y trabajamos con las universidades es, a ver, dime cuál es tu realidad. ¿Tu realidad del estudiante cuál es? No, pues mira, tiene una clase de 45 minutos, son 16 horas al cuatrimestre y le damos tiempo fuera de aula 4 horas. Entonces, mi realidad es que necesito que esos 4 horas se llenen de la mejor manera. Entonces, encontramos el contenido adecuado para ese objetivo de aprendizaje y para ese tiempo de aprendizaje. Es un servicio bien interesante el que hacemos ahí con las universidades. Y por el otro lado, lo que me mencionas de la parte técnica específicamente, también lo vimos como un buen reto a desarrollar. Si tú trabajas con la aplicación de Coursera, por ejemplo, ¿okay? O en una computadora, los cursos te dan la opción de descargar todo el contenido del curso. Lo puedes cursar, leer, etcétera, etcétera. Cuando estés listo, regresar a una conexión a Internet y presentar tu evaluación. Entonces, eso lo convierte también en algo bien dinámico y bien rico. ¿Por qué? Pues porque simple y sencillamente, si soy un estudiante que en mi casa no tengo acceso a Internet por cualquier tipo de situación, bueno, no pasa nada. Voy a cualquier restaurante, café, etcétera, agarro el famoso Wi-Fi gratuito, ¿no? Y en mi teléfono celular descargo mis contenidos y listo. Ya tengo para trabajar un buen rato y cuando ya esté listo para presentar mi evaluación, regreso al sitio, voy al campus universitario. Eso ha sido muy exitoso. El no estar constantemente pensando que necesitamos una conectividad 100%, nos ha ayudado mucho a la experiencia de aprendizaje. Cristian, se nos está acabando el tiempo y tenemos tema y preguntas para otra webinar. ¿Qué vamos a hacer?
Bueno, te cuento que voy a hacer esta pregunta más dirigida a Coursera como tal para cerrar, para que puedas ampliarle a nuestros participantes, pero de verdad que nos quedan muchas cosas en el tintero, hay mucha tela por cortar. Nos preguntan, por ejemplo, ¿cómo accedemos a esos cursos que mostraste para docentes? Si hay cursos para estudiantes de secundaria que queremos empezarles a sugerir tipo de educación, de formación autónoma para ellos, si hay algún tipo de cursos de transición para el estudiante entre la formación secundaria y la universitaria, ¿dónde están? ¿Cómo accedemos a todas esas opciones que nos ofrecen? Sí, completamente. Para ambos casos, el programa de docentes es un programa que creamos, con todo gusto les mandamos la curación, todos son cursos que pueden entrar dentro de Coursera, como les decía. Sería muy bueno, y se los digo de forma realmente muy sincera y como les decía como educador, sería muy bueno conocerlos, sería muy bueno entender cómo están en su realidad universitaria, en sus países, etcétera, porque creo que sí tenemos mucho que decir. Lo que me decías, la segunda parte, hoy han pensado en ayudar a la educación en bachillerato o en secundaria con algún tipo de programa. Sí, estamos trabajando con algunas universidades para eso. Sí, estamos trabajando con programas para profesionalización docente. Sí, realmente estamos haciendo muchísimas cosas. Estamos trabajando con organizaciones como Universia, sí, estamos trabajando con Virtual Educa, sí, estamos trabajando como tratando de ayudar lo más rápido posible, pero creo que para ser más ágiles, a veces lo que se requiere es un conversatorio de 20, 30 minutos, entender cómo estamos y empezar a dirigir los esfuerzos de una manera más sencilla. Yo por ahí en el chat de todos los que estamos presentes les dejé mi correo. Con todo gusto podemos seguir el conversatorio de algunos aspectos que me llamaron mucho la atención en los chats, de temas muy puntuales en cuanto a justo qué tanto puede haber cargas a partir de ciertos objetivos de aprendizaje, temas más específicos como de dónde obtenemos el contenido, cómo lo certificamos, etcétera, que creo que a veces son cosas que ustedes viven en su día a día en este sentido, como lo que pregunta Rosalinda, que también es obvio, temas de costos, becas, créanme, y se los digo muy sinceramente, estamos haciendo esfuerzos increíbles a partir de las realidades de cada universidad y de cada país para ayudar, ¿no? Lo que ustedes ven directamente en la nube de Coursera como costos, etcétera, eso no representa específicamente lo que podemos hacer directamente con las instituciones educativas, ¿no? Cristian, pues muchísimas gracias por compartirnos toda esta experiencia, toda esta información. Todos nuestros participantes están haciendo alusión a lo interesante que fue, están preguntando por la grabación que obviamente se les compartirá. Estamos muy interesados en seguir aprendiendo sobre estos temas de formación por competencias, de formación virtual. Para Virtual Educa ha sido un placer tenerte acá y tener a todos nuestros participantes tan interesados en el tema. Muchísimas gracias por compartirnos toda tu experiencia. Hombre, al contrario, un placer. Gracias, Olga, como siempre, el equipo de Virtual Educa y pues obviamente a toda la comunidad académica y universitaria. Increíble verlos. Algún día nos echaremos un café todos juntos, eso seguro. Entonces, pues, pero busquemos de una manera muy honesta y muy sincera ser los creadores de la nueva educación de este mundo. Los invito a eso. Claro que sí, muchísimas gracias y ya saben, profes, a crear contenidos, a diseñar nuestro currículo virtual. Muchas gracias.